Hola y bienvenidos. Este es el video número 168. Esta semana deseo empezar un poco diferente. Yo quiero leer algo que encontré en las noticias esta semana de algo que está sucediendo en finlandés y la persecución que existe en algunos países hoy en día en el occidental. Entonces, obviamente, nosotros aquí en México no sufrimos mucha persecución, aunque en diferentes partes sí existe. Pero quiero leer esta historia para recordarles de lo que está por venir sobre todo el globo, todo el mundo cristiano y a los que andan en la verdad. Aquí Pablo nos advirtió en Hebreos 13:13, acordaos de los presos como presos juntamente con ellos y de los afligidos como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y entonces déjame leer lo que encontré en las noticias. Este está pasando esta semana en finlandés. Entonces déjame leerlo. Dice: Pavi Rasanen, médica de 62 años y abuela de 7, enfrenta 3 cargos de la llamada agitación étnica por expresar su creencia en las enseñanzas de la Biblia al publicar un folleto sobre el matrimonio en 2004, por participar en una discusión en un programa de radio en 2018 y por un tweet con una imagen de un pasaje de la Biblia. Entonces en Twitter publicaba un pasaje de la Biblia. Por esto enfrenta hasta 2 años de prisión si es declarada culpable. Notan cuáles son sus crímenes. Ella dijo algo sobre el matrimonio en 2004 y en un programa estaba hablando sobre la Biblia en 2019 y publicaba algo de la Biblia en Twitter. No más. Entonces dice: mientras tanto, el obispo Pohjola enfrenta un solo cargo de agitación étnica simplemente por alojar el folleto de ella, Rasanen, en el sitio web de su iglesia. Eso es todo. Si es declarado culpable, el obispo Pohjola también enfrenta la posibilidad de 2 años de prisión. Sigue diciendo: esta semana sus acusadores continuaron con sus argumentos finales al afirmar que la Biblia no puede anular la ley finlandesa y que el uso de la palabra pecado puede ser perjudicial. Entonces notan cómo lo están diciendo aquí, que la Biblia no puede anular la ley del mundo y que el uso de la palabra pecado puede ser algo perjudicial. Entonces, cuando hablamos de verdades bíblicas, el mundo va a ver estas cosas como una afrenta y va a tomar pasos para callar los que están hablando de estas cosas. Sigue diciendo: sin embargo, este no es solo un problema finlandés para el pueblo finlandés. Con los medios de comunicación de todo el mundo cubriendo este caso, es un recordatorio crítico de lo que está por venir, especialmente aquí en los Estados Unidos y así en México entonces y sobre todo Latinoamérica, yo creo, obviamente. Cuando una sociedad moderna elige impulsar la aceptación de ideologías radicales y no probadas en lugar de abrazar las libertades de religión y expresión que permitió que Occidente floreciera, evidentemente está claro que la podredumbre ya ha comenzado a sentarse en nuestro lado del Atlántico. Entonces,
Obviamente estamos mirando día tras día estas ideologías mundanas tomando más y más lugar en las sociedades. Ya aceptamos un montón de cosas que hace 50 años no las aceptaron. Y entonces los que hablan en contra de estos o simplemente hablan de cosas que dicen las escrituras, no necesariamente oponiendo en sí las leyes del mundo, sino amplificando las leyes de la palabra de Dios, van a ser personas que el mundo va a perseguir. Pero Cristo lo dijo: si me odiaron a mí, van a odiar a ustedes. ¿Y por qué le odiaron a Cristo? Porque vino y trajo la verdad. Y entonces no quiero que ustedes olviden lo que nos está enfrentando hoy en día y que solamente va a empeorar antes de la venida del Cristo al mundo la segunda vez. Entonces, pues debemos seguir orando que Dios haga su voluntad en las vidas de estas personas, que les dé entendimiento, sabiduría, cuando es tiempo hablar y tiempo callarse, cuando es pues que les fortalezca para las batallas, cosas así, que Dios sigue obrando en las vidas de los verdaderos creyentes en el mundo que están sufriendo persecución hoy en día, aunque nosotros no la conocemos en esta parte del mundo, viene y viene pronto. Y entonces, nada más un recordatorio para ustedes a seguir hablando verdades y también examinarse a ver si de verdad andan en la fe y pedirle a Dios que nos fortalezca para estos días que vienen y orar por esa gente que son parte del cuerpo de Cristo y están sufriendo por su fe. Pues no más esto, vamos a seguir el día de hoy hablando sobre 1 de Juan 2:2. Y vamos a examinar unas palabras en estos versículos y hablar sobre otra vez que si Juan en su uso de cosmos o hablar sobre todo hombre, igual como Pablo habla de todo hombre, que si este siempre quiere decir cada individuo desde el tiempo de Adán hasta la última persona, o si está hablando de un grupo en específico. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias que tú vas a llevar a cabo tu obra en cada uno de tus hijos. Y los que andan en la persecución ahorita, Padre, que están sufriendo por su fe, los ponemos en tus manos, Padre. Una vez más, sabemos que tú vas a cumplir en ellos tus propósitos, tu plan. Vas a seguir septimando a esa gente por las aflicciones que están sufriendo en este mundo. Sabemos porque Pablo nos dijo que para entrar en el reino de los cielos es necesario que nosotros de la iglesia sufrimos aflicciones y que por medio de las aflicciones estás conformándonos a la imagen de Cristo. Entonces pedimos por esa gente y por nosotros, Padre, que obviamente que hagas tu voluntad en nuestras vidas. No pedimos que nos quitas de este mundo y de las aflicciones, sino que por medio de estar en el mundo y las aflicciones, que nos fortalezcas, que nos moldeas a la imagen de Cristo. Y entonces te damos gracias por esta obra, Padre, porque sabemos que nuestro Señor sufrió y prometió a la iglesia que vamos a sufrir igual como Él. Entonces, Padre, pedimos las fuerzas porque es bien fácil caer en sueños aquí en el mundo, mientras que todo es fácil. No sufrimos, Padre, y yo sé que en mi propia vida no estoy sufriendo a esa magnitud como estos en finlandés. Y pido, Padre, que
nos ayudes a mantener en frente de los ojos las realidades de vivir en este mundo. Te damos gracias, guíanos ahora en el estudio de estas cosas y que por medio de tu Espíritu que nos ayudes a comprender y aprender y entender tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a ir a 1 de Juan 2:2. 1 de Juan 2:2. Y nada más quiero recordarles de lo que leemos la semana pasada. Hablando de Cristo, que es la propiciación por nuestros pecados. Y estamos mirando la segunda parte que dice no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y hablamos mucho sobre esto la semana pasada y vamos a seguir hablando sobre esto esta semana. Y quiero empezar por leer de figuras retóricas de Bullinger utilizadas en la Biblia. Hablamos sobre este comentario la semana pasada. Otra vez quiero leer algo que escribió sobre esto. Dice, de modo que nuestros pecados se refiere al escritor y su pueblo como judíos a diferencia del resto del mundo. Antes de esto, la propiciación era solo por los pecados de Israel. Recuerden, hablamos de esto en el antiguo pacto, que Dios dio su ley únicamente a Israel literal. Su ley no fue para las naciones, pero sabemos que por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento, dijo que iba a revelarse a algunos, no a cada individuo, pero a algunos de los gentiles, en el sentido de salvación y el llamado a seguir en el camino estrecho. Yo sé que muchos gentiles han escuchado el nombre Jesucristo y han escuchado de Jehová Dios. De esto es obvio. Pero hablando de una relación con Dios, hablando de la salvación y vida eterna. Entonces, muy bien. Antes de esto, la propiciación era solo por los pecados de Israel, pero ahora y en adelante, la propiciación de Cristo fue para todos sin distinción. Recuerden, hablamos de esto la semana pasada, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No para todos sin excepción, porque entonces todos deben ser salvos, lo cual no es el caso. Y entonces entendemos que la salvación no es para cada individuo. Y obviamente, cuando leemos sobre esto en 1 de Juan 2:2, el mismo Juan que escribió 3:16 en el Evangelio, por eso no podemos leer por cuanto Dios amó al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, que no puede aplicarse a cada individuo cuando leemos la palabra cosmos. Tenemos que entenderlo en el contexto de todo lo que escribió Juan, obviamente, y aparte lo que escribió Pablo, porque ellos no se contradicen, y todo lo que Jehová Dios había dicho en el antiguo pacto. Entonces, tenemos que entender esas cosas, obviamente, en el contexto de las Escrituras. Pero bajo la luz de esta verdad, vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, 1 al 6. 1 de Timoteo 2, del 1 al 6. Dice, exhorto pues ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Vamos a hablar sobre esto. ¿Qué quiere decir todos los hombres? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y noten, para que vivamos, no para que ellos viven, sino para que nosotros vivimos
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Obviamente vamos a hablar sobre esto y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Entonces, obviamente, todo lo que Pablo escribe aquí, si lo tomamos así como está escrito fuera del contexto de la Biblia, se puede formar la doctrina de libre albedrío o que la expiación es ilimitada, que quiere decir que es para todas personas. Y lo único es que una persona tiene que aceptar este regalo de Dios. El regalo es para ellos y ellos pueden entonces decomai, echar los 10 dedos y recibir este regalo. Nada más que tienen que cambiar su forma de pensar, como un muerto es capaz de hacer esto. Otra vez, hablando de contexto, tenemos que recordar algo. Puede un muerto, uno que está muerto espiritualmente, despertarse a sí mismo para reconocer bien y mal. Es imposible. Un muerto está muerto. Miramos la historia de Lázaro. Lázaro estaba en la tumba 4 días. Cristo dijo, Lázaro está dormido, está muerto. Entonces, solo Cristo puede levantar un muerto de los muertos. Este es muy importante recordar esto y no olvidar el contexto en que encontramos estas cosas, estos versículos. Entonces, de las notas sobre la Biblia de Tomás Constable. Entonces estoy leyendo otro comentario. Dice, aunque Pablo usó varios sinónimos para la palabra oración al instar a su práctica, las palabras que escogió no son significativamente diferentes. Esta es una forma literaria semítica de los judíos que agrupa sinónimos para realizar el concepto básico, a saber que los cristianos deben orar todo tipo de oraciones por todas las personas. Y entonces, cuando encontramos la palabra por en estos versículos, donde dice que por los reyes, por todos los que están en eminencia, entonces esta palabra es Uper, es número 5228, es una preposición primaria, es sobre con el genitivo de lugar, coma, encima, coma, más allá, a través o casual, por causa de, en lugar de, respecto a. Con el acusativo superior, a, más que, es lo que quiere decir, a o más que. Por amor a favor, con gran insistencia en lugar de y sobrepasar. Cuando dice Pablo aquí que antes todo que se hagan súplicas, oraciones y acciones de gracias por todos los hombres, entonces la palabra aquí, por, es esta palabra que yo acabo de mencionar, uper. Entonces, la próxima palabra que es intercesión, aquí es un sustantivo, no es un verbo. Es número 783. En teuxis, es de número 1793 y quiere decir entrevista, específicamente una súplica, oración, petición. Y número 1793 es en tu cano, es encontrar por casualidad y implica conferir con, por extensión interceder a favor o en contra. Noten esto, a favor o en contra. Interceder, invocar.
Y número 783, la palabra intercesión no es propiamente intercesión en el sentido aceptado del término, sino más bien acercamiento a Dios en oración libre y familiar. Entonces, notamos esto, que Pablo está llamando a la iglesia a acercarse a Dios y a pedirle a Dios por estas cosas. Como mencioné, cuando lo miramos aquí, dice orando por todos ellos. Y noten, la razón por orar no es por la salvación de ellos, sino dice para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, la razón por orar, déjame leerlo de nuevo. Exhorto pues ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entendemos de todo esto que estas palabras son sinónimas, no son significativamente diferentes, como acabamos de leer de Strong's, del diccionario Strong's. Y entonces, y dice acción de gracias por todos los hombres. Entonces, que nos acercamos a Dios y que pedimos a Dios por todos los hombres, por los reyes, todos los que están en eminencia, entonces los que son nuestras autoridades, así lo podemos ver. Y la razón que debemos acercarnos a Dios es para que nosotros vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad, a pesar de lo que hacen ellos, a pesar de lo que creen ellos, a pesar de cómo nos tratan. Como acabamos de ver al principio de este video, hablando de esta señora en finlandés y el obispo que están sufriendo persecución por su fe. Entonces, no estamos orando que Dios cambia el corazón de los en autoridad sobre ellos, sino que Dios ayuda a ellos a vivir, como dice aquí, quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad, a pesar de lo que está pasando a ellos en su vida. Y entonces, quiero leer del comentario del púlpito sobre la palabra intercesión, número 1783, que acabamos de leer, de ver. Dice, no hay nada en la etimología, estudio de palabras, o en el uso de esta palabra que solo aparece en otra parte del Nuevo Testamento, que es 1 de Timoteo 4:5, que limite su significado a intercesión, como lo entendemos hoy en día. Muchos dicen, tengo que interceder por ellos, es orar por ellos, y muchas veces se habla de orar por su salvación o que Dios los cuide o X cosa. Ellos están diciendo que esta palabra en el contexto aquí no habla de esto. Crisóstomo, el comentario Crisóstomo, citado en el diccionario de sinónimos de la lengua griega, explica que la palabra entuquía, que es intercesión, es la acción de quien se dirige a Dios para vengarlos de los que le han hecho mal. De modo que tal vez intercesiones sea, en general, la mejor traducción aquí, aunque sea imperfecta, y comprendería las oraciones por el emperador, por la iglesia, por los enfermos, los viajeros, los esclavos, los cautivos, etc., por los obispos, el clero y los laicos, etc., y oraciones tales como: aparta de nosotros todo plan de hombres malvados. Entonces, cuando llegamos a este contexto aquí en 1 de Timoteo, capítulo 2,
miramos lo que Pablo está diciendo por usar la palabra intercesiones, que está diciendo, como miramos aquí, es la acción de quien se dirige a Dios para vengarlo de los que le han hecho mal. Entonces, de modo que tal vez intercesiones sea en general la mejor traducción, aunque sea imperfecta. Recuerden, estamos traduciendo palabras del griego al español. No vamos a tener siempre la mejor palabra para explicar lo que quiere decir. Por eso tenemos que estudiar. Y en este caso, otra vez, quiero leer del comentario del púlpito sobre la palabra intercesión. Al final de este comentario dice que lo que estaban orando y que comprendería las oraciones por todos ellos como aparta de nosotros todo plan de hombres malvados, todo plan de hombres malvados. Entonces, Pablo está diciendo que cuando oramos aquí, que oramos por nosotros, que Dios tenga su venganza contra autoridades sobre nosotros que estamos deseando mal hacia la iglesia. Por eso dice que mientras, ¿para qué? Versículo 2. Vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Las oraciones en este caso son para la iglesia. Entonces, no sé si me explico bien, espero que sí, porque es importante entender lo que Pablo nos está pidiendo aquí en 1 de Timoteo capítulo 2. El comentario popular del Nuevo Testamento se hace eco de lo que acabamos de leer. Ellos dicen, súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias. Cada palabra tiene un matiz distinto de significado y sin ninguna suposición indebida se puede considerar que la lista muestra que el culto primitivo de la iglesia incluía los mismos elementos que encontramos en las liturgias más antiguas. 1. Súplicas que surgen de necesidad, peligro o angustia. 2. Solicitudes de bendiciones espirituales. ¿Para quién? Para la iglesia, como miramos en el versículo 2. Para que vivamos. Entonces, 3. Intercesiones en nombre de los desolados y oprimidos con una oración implícita contra la maldad del opresor. Otra vez, en estos versículos, Pablo no está pidiendo que oramos y intercesiones y acciones de gracias por ellos en el sentido de decir Dios bendícelos, darles la salvación o X cosa. Decimos, porque dice acción de gracias. Gracias, Padre, porque por medio de las aflicciones me estás conformando a la imagen de Cristo, me estás septimando. Entonces, estas oraciones no son para el beneficio de ellos, sino el beneficio de la iglesia. Este es muy importante. Entonces, por mientras, voy a terminar aquí y voy a publicar todo esto en las notas Show More bajo el video para que puedan leer lo que yo acabo de explicar. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.